¿Crees que los puentes son solo un camino de un lado al otro? Entonces prepárate para cambiar de opinión. Hoy te mostraremos los puentes más asombrosos del mundo, desde gigantes que se pierden entre las nubes hasta elegantes pasarelas que parecen flotar en el aire. Son verdaderas maravillas de la ingeniería que quitan el aliento y despiertan la admiración por la imaginación humana. Cuando la ingeniería se convierte en escultura, surgen creaciones como el puente Margaret Hunt Hill en Dallas. Su torre arqueada, curvada, de 120 metros, se alza sobre el horizonte como un pináculo que perfora el cielo. Y 58 cables de acero se dispersan suavemente desde el centro, creando la sensación de una danza entre el cielo y la tierra. En la fase de diseño se tuvo en cuenta todo hasta el mínimo detalle, desde el cálculo de la carga hasta la estética y la seguridad. De día subraya el perfil de la ciudad y de noche se ilumina, convirtiéndose en un símbolo brillante del megalópolis. No es solo una carretera, sino un punto de atracción, un lugar donde la gente se reúne, fotografía, se enamora y descansa. El puente se ha convertido en un auténtico icono urbano, orgullo de Dallas. Este puente no solo conecta orillas, une arte y arquitectura. The Twist es un puente-galería único, retorcido 90 grados como una cinta suavemente curvada que se extiende sobre el río Ranselva. Su longitud es de 60 metros, y no es solo un paso, sino un auténtico espacio expositivo con muestras cambiantes de artistas contemporáneos de todo el mundo. En el interior, enormes ventanales de suelo a techo ofrecen vistas pintorescas de la naturaleza noruega. La construcción resuelve hábilmente también una tarea arquitectónica. Salva la diferencia de altura entre las orillas. The Twist se ha convertido en el centro cultural del Parque Kistefos y en tarjeta de visita del país. No es solo un puente, es una experiencia espacial que despierta admiración. En Singapur, entre rascacielos y el vibrante ritmo de la metrópolis, se despliega en el cielo como una ola el Henderson Waves, uno de los puentes peatonales más insólitos del mundo. Conecta dos cimas de colinas y permite a los habitantes pasear muy por encima del suelo, como si caminaran sobre una ola. ¿Qué lo hace único? Sus arcos curvos de acero, que parecen elevar, el entablado de madera, y forman naturalmente la silueta de una ola. Las costillas de madera del puente están hechas de la rara madera balao, traída del sudeste asiático. De noche el puente cobra vida. Sus curvas se iluminan con cientos de diodos emisores de luz, dándole un aspecto fantástico. No es solo un paso elevado, es una instalación artística a 36 metros de altura que merece ser vista con los propios ojos. Bienvenido al futuro. El puente de Zaragoza no es simplemente un cruce sobre el río, sino todo un complejo cultural que rompe las concepciones habituales de un puente. Su longitud total es de 207 metros y se asemeja a una gigantesca flor de gladiolo. 4 pétalos ocultan en su interior salas de exposiciones y el sendero peatonal se curva en una trayectoria intrincada. Por fuera, la construcción está cubierta por 29.000 paneles triangulares de vidrio que relucen al sol. No es solo un lugar de paso, sino un espacio donde se encuentran personas, arte y tecnología. El puente de Zaragoza se convirtió no solo en un icono arquitectónico, sino en un lugar donde las ideas cobran vida. ¿Un puente que se enrolla? Sí, has oído bien. El Rolling Bridge de Londres es una maravilla ingenieril única que en cuestión de minutos se transforma de un paso recto de 12 metros en un círculo perfecto. Toda la magia radica en la hidráulica y en 8 secciones triangulares que se levantan como pétalos, plegándose hacia adentro. Aunque el puente es pequeño en tamaño, se ha convertido en un elemento cultural del paisaje urbano, lacónico, original y absolutamente innovador. El Rolling Bridge demuestra que la arquitectura puede ser móvil, flexible y fascinante. Resulta difícil decidir qué es, puente o escultura gigantesca. El Lucky Knot Bridge en Changsha son 3 puentes en uno, entrelazados en forma del nudo chino de la buena suerte. 5 puertas lunares y 8 senderos crean una ruta única donde cada paso ofrece una nueva perspectiva. Sin soportes masivos ni complicados cables, la construcción parece flotar en el aire, recordando a una cinta que danza sobre el río. El color rojo intenso simboliza la felicidad y la prosperidad, y el diseño original,
la conexión eterna y el avance. Este puente es un verdadero espectáculo y una fiesta visual para todos los que lo cruzan. En Uruguay hay un puente que parece trazado con un compás. Así de preciso y elegante es su silueta circular. El puente de la Laguna Garzón conecta las ciudades de Rocha y Maldonado y sustituyó a los antiguos y peligrosos cruces en pontón. El proyecto fue desarrollado por el arquitecto Rafael Viñoli. Su forma circular única no solo hace que el puente sea visualmente atractivo, sino que cumple un objetivo práctico: ralentiza el tráfico de automóviles, aumentando la seguridad. Al mismo tiempo, el puente está totalmente abierto, lo que permite disfrutar de la vista del lago desde cualquier punto de su arco. Además del tramo para vehículos, aquí hay una zona peatonal con pasos de color blanco, algo raro en este tipo de infraestructuras. Esto hace que el puente sea no solo un paso funcional, sino un espacio para pasear, reflexionar y disfrutar de la naturaleza. Parece que desapareciera en el mar, pero en realidad es un poderoso enlace entre dos países, Dinamarca y Suecia. El puente de Øresund conecta Copenhague y Malmö y consta de 3 secciones destacadas: un tramo de puente de 8 kilómetros, un túnel submarino de 4 kilómetros y la isla artificial de Peberholm. Esta isla no es solo un punto tecnológico de transición entre el puente y el túnel, también es una reserva natural con más de 500 especies de plantas y fauna diversa. Creada completamente a mano, se ha convertido en un rincón vivo de la naturaleza, en medio de la potencia ingenieril. Desde su apertura, el puente ha desempeñado un papel enorme en el acercamiento de los países. Si antes el viaje en ferry podía durar cerca de 1 hora, ahora el trayecto lleva solo 20 minutos, tanto en tren como en automóvil. Arquitectura, ecología y comodidad. Todo en un proyecto genial. Imagínate una carretera que discurre a una altura mayor que la Torre Eiffel. Esa es la sensación que se experimenta al cruzar el puente Duje, una maravilla ingenieril de la actualidad. Su construcción costó alrededor de $150 millones y miles de horas de trabajo, lo que le valió reconocimiento mundial. Si el puente Golden Gate fue el orgullo del siglo XX, Duje es la culminación del siglo XXI. Se alza a una increíble altura de 564 metros. El vano principal, de 720 metros de longitud, no tiene ni un solo soporte en el centro. Y aún así, sigue siendo absolutamente fiable. El límite de velocidad autorizado en el puente es de hasta 80 kilómetros por hora, y el tiempo de viaje por esta ruta se redujo 4 veces. Aquí la innovación va de la mano con la estética y la practicidad. ¿Qué sucede si un puente es una isla? Murinsel, en la ciudad austriaca de Graz, rompe los moldes. No es solo una pasarela, sino una auténtica construcción flotante, anclada al lecho del río Mur mediante cables. De día es un lugar de descanso con estilo, y por la noche una instalación artística iluminada de acero y vidrio. Su forma futurista en forma de concha crea la sensación de estar dentro de un organismo vivo. Es espacio público, objeto arquitectónico y obra de arte al mismo tiempo. Murinsel se ha convertido en parte inseparable del paisaje urbano, centro cultural y lugar favorito de encuentros. Hay puentes que no solo se elevan todo el aspecto de la ciudad. El Pont Jacques Chaban-Delmas en Burdeos es uno de los pocos puentes levadizos verticales del planeta. Su sección central puede elevarse a 53 metros de altura en solo unos minutos, dejando pasar enormes barcos. No es meramente infraestructura. Es una declaración arquitectónica que cambió el perfil de Burdeos. El puente fue rebautizado en honor del ex primer ministro y se convirtió en un importante nudo de transporte y económico. Cuando se enciende la iluminación y la luz se dispersa sobre el agua, el puente se transforma en símbolo de progreso y belleza. ¿Qué tal construir un puente según un boceto de hace más de 500 años? Precisamente eso ocurrió en la ciudad noruega de Ås, donde en 2001 se materializó la visión arquitectónica de Leonardo da Vinci. 3 arcos curvados de madera laminada forman un puente de 108 metros de longitud, elegante y audaz, como el propio maestro. El dibujo original no se materializó en vida de da Vinci, pero a los ingenieros modernos les fue posible infundirle vida. El puente no solo es funcional, sino que parece flotar sobre el paisaje, encajando a la perfección en la cruda y hermosa naturaleza septentrional. No solo une orillas, une épocas,
borrando fronteras entre pasado y futuro. ¿Cómo tender un puente de 721 metros de longitud a una altura donde soplan vendavales y el tiempo cambia cada media hora? Sky Bridge 721, récord europeo y una de las construcciones más complejas jamás erigidas en la montaña. Se apoya en 6 cables principales y 60 auxiliares, que distribuyen homogéneamente la carga y resisten ráfagas huracanadas. Su construcción llevó más de 2 años, miles de horas de coordinación entre ingenieros, logísticos y obreros. Se emplearon aproximadamente 1.030 metros cúbicos de hormigón, 405 toneladas de peso, 158 toneladas de cables y 20 toneladas de otras estructuras. La anchura de la pasarela es de solo 1,2 metros, pero la sensación es como si caminaras por el aire. ¿Seguro? Absolutamente. No encontrarás animales salvajes como en Jumanji, pero las emociones permanecerán toda la vida. En ocasiones un puente es algo más que un simple camino. Es una historia de amor. En la provincia canadiense de New Brunswick se encuentra el puente de Heartland, el puente cubierto más largo del mundo. Une la ciudad de Heartland con Somerville, extendiéndose a lo largo de 391 metros. Construido originalmente en 1901 como puente abierto, obtuvo su famosa cubierta en 1922. La estructura de madera no soporta tráfico pesado, pero recibe gustosamente automóviles y peatones. Existe una hermosa leyenda local. Si una pareja se besa al cruzar el puente, su amor será eterno. Resulta especialmente impresionante en otoño, cuando los arces rojos y dorados lo rodean con sus colores encendidos. Aquí la arquitectura se entrelaza con el romanticismo. En la capital de Corea del Sur, el puente se ha convertido no solo en una vía, sino en un espectáculo. El puente Banpo se extiende casi 1,5 kilómetros sobre el río Han, convirtiéndose en un adorno de Seúl. Y todo gracias a su espectáculo acuático. 380 boquillas y 38 bombas lanzan cada tarde un baile de agua sincronizado con 10.000 diodos LED. El agua se toma directamente del río y vuelve a él, haciendo del show algo no solo bello, sino ecológico. En cada espectáculo se utilizan hasta 190 toneladas de agua, y todo ello sin dañar la naturaleza. No es de extrañar que el puente Banpo se haya convertido en un lugar favorito para turistas y habitantes, símbolo de energía, belleza e innovación. En Copenhague, donde las tradiciones conviven con el diseño progresista, apareció un verdadero puente arte, Cirkelbroen. Su inspiración fueron los veleros que antaño surcaban el canal Christianshavn. El puente consta de 5 círculos unidos en una estructura armoniosa. La construcción, de 131 pies, está sostenida por 118 cables y mástiles que se alzan, creando el efecto de una flotilla anclada. Una de las secciones es giratoria, lo que permite el paso de grandes navíos. Inaugurado en 2015, este puente se convirtió instantáneamente en un punto de interés y en símbolo de la libertad creativa de Copenhague. Cuando parece que la carretera de pronto salta hacia arriba, no es una ilusión, sino el puente Slauerhof. Con el apodo de puente volador, se eleva en 20 a 30 segundos y desciende de nuevo, dejando pasar los barcos por el canal. Cada día el mecanismo se activa hasta 10 veces, sin interrumpir el tráfico en tierra ni en agua. Su colorido azul y amarillo lo convierte en parte inseparable del paisaje urbano. Desde su apertura en 2002, el puente se ha convertido en símbolo de tecnología, precisión y estética. Parece cobrar vida cada vez que se eleva y llena la ciudad de movimiento. Ante ti no hay un puente, sino un auténtico ascensor para barcos. Strepitieux, en Bélgica, es una maravilla de la ingeniería que tardó más de 20 años en realizarse. Aquí las barcazas ascienden a 73 metros de altura, aproximadamente como un edificio de 25 plantas. El elevador es capaz de mover embarcaciones de hasta 8.400 toneladas en solo 7 minutos. Por sus dimensiones, impresiona tanto que muchos al principio lo confunden con un puente para automóviles. Cálculos minuciosos, decenas de miles de toneladas de acero y hormigón, mecanismos automáticos, todo por la precisión y la durabilidad. No es simplemente una solución de transporte, es un monumento de la ingeniería moderna que asombra a todos los que se plantan ante él. ¿Parece una gigantesca cinta caída sobre el mar?
no es una ilusión. El puente de la bahía de Jiaozhou se extiende un récord de 41 kilómetros, conectando las ciudades de Qingdao y Huangdao. Su singular estructura en forma de T con 3 ramales permitió reducir un trayecto que antes llevaba 1 hora a tan solo 20 minutos. La construcción requirió 4 años, alrededor de 1,8 mil millones de dólares y 5.200 pilastras de la máxima robustez. Se utilizaron 450.000 toneladas de acero, capaz de resistir terremotos y tifones. Cada día circulan por el puente unas 30.000 unidades, y su silueta se ha convertido en símbolo del poderío de la arquitectura china contemporánea. Entre la naturaleza salvaje de North Yorkshire se alza el viaducto de Ribblehead como un puente hacia otra época. Fue construido para la línea ferroviaria Settle-Carlisle, que cruza los extensos parajes montañosos. Antaño fue exclusivamente un objeto de transporte, pero ahora se ha convertido en algo más, un lugar de inspiración y romanticismo. Debido a su costoso mantenimiento y al relieve inaccesible, se quiso clausurar, pero los habitantes defendieron el viaducto. Ahora no solo es una vía férrea activa, sino también un lugar popular para astrónomos. Gracias a la baja contaminación lumínica del cielo, aquí se pueden contemplar miles de estrellas, como si el puente uniera no solo orillas, sino la Tierra con el cosmos. Imagínate, vas caminando por un puente tendido entre riscos de piedra y bajo tus pies se abre un precipicio de 40 metros. Es el Bastei, un puente de piedra en la pintoresca región de la Suiza sajona. Su longitud es de 76,5 metros y consta de 7 arcos de piedra que unen picos majestuosos sobre la garganta. Desde aquí se abren vistas al Valle del Elba, a praderas verdes y al pueblecito de Rathen. Sientes que has entrado en un cuadro romántico. El Bastei ha inspirado a poetas, pintores y viajeros alemanes desde el siglo XIX. No solo une rocas, une al ser humano con la naturaleza, el pasado con el presente, el arte con la realidad. ¿Has soñado alguna vez con estar en pleno cielo, sintiendo cómo la tierra desaparece bajo tus pies? Ese es el sentimiento que brinda el Skywalk, una plataforma de vidrio transparente que sobresale 20 metros sobre el borde del Gran Cañón. Situada a 1.220 metros sobre el nivel del río Colorado, literalmente planea sobre el abismo. El suelo, formado por 8 capas de vidrio especial, puede soportar el peso de 70 aviones, Boeing 747. Pero, pese a su resistencia, las sensaciones en este puente siguen siendo apasionantemente aterradoras. La vista del cañón, del río serpenteante y de los horizontes infinitos impresionará incluso a los viajeros más curtidos. No es simplemente un mirador, es un salto a lo infinito, dado sobre un suelo firme, pero transparente. A veces la naturaleza crea puentes no menos impresionantes que los del ser humano. Un ejemplo es el puente de mármol natural en el parque homónimo del estado de Kentucky. Tiene miles de años y parece haber sido creado con intención y diseño. La longitud del arco es de 78 pies y su altura de 65 pies sobre el suelo. Esta maravilla natural se ha convertido en la principal atracción del parque y atrae cada año a miles de visitantes. Por un sendero de 0,75 millas se puede subir hasta el punto más alto del arco para sentir lo que es caminar por el cielo. Para quienes no están preparados para subidas a pie, funciona el ascensor Skylift. En lo alto, sobre el arco, se abre un paisaje apacible e impresionante en el que dan ganas de disolverse y olvidarse de todo. Ha sobrevivido a civilizaciones y sigue en pie. El puente arcadico, construido hace más de 3.000 años en la Edad del Bronce. Es el puente más antiguo que aún se puede cruzar a pie. Y sí, hubo un tiempo en que incluso circulaban automóviles por él. Levantado con bloques masivos de piedra caliza sin usar cemento, mediante la técnica de mampostería ciclópea, continúa despertando respeto por la maestría de los antiguos constructores. Hoy el tráfico de vehículos está prohibido, pero caminar sobre este puente milenario es tocar la época de los héroes, los mitos y el poder de la antigüedad. A primera vista parece un bello puente antiguo, pero en realidad el Sí o Sepol es un testigo silencioso de la edad de oro del imperio safávida. Su nombre en persa significa 33 arcos, y justamente esa es la cantidad de vanos que se alzan en un ritmo perfecto sobre el río Sayande en Isfahán.
Este puente cumplía una doble función. Servía no solo como importante enlace de transporte, sino también como dique regulador del nivel del agua en la temporada de lluvias. Construido de ladrillo y piedra, impresiona por su solidez y su elegancia. Cada arco distribuye el peso de manera uniforme, creando una estructura fiable y al mismo tiempo refinada. Hoy el COC Pol se ha convertido no solo en un monumento histórico, sino en un lugar de encuentro para enamorados, artistas, poetas y viajeros. No envejece, vive, igual que la ciudad sobre la que se alza. A primera vista cuesta entender que lo que tienes delante sea un puente. Se parece tanto a un palacio en miniatura. Es el Chengjiang, una joya cultural de China construida por el pueblo Dong hace más de 100 años. Pero lo más sorprendente es cómo está hecho. El puente, de 65 metros de longitud, está construido íntegramente con vigas de madera y tejas, sin un solo clavo ni gota de pegamento. El secreto reside en la antigua técnica de ensamblaje por medio de ranuras y espigas, que confiere a la estructura una resistencia y flexibilidad increíbles. Arquitectónicamente, el puente combina 3 elementos: paso, torre y pabellón. En un principio se concibió como refugio contra la lluvia y el viento, pero con los años se convirtió en símbolo de la identidad cultural Dong. Su tejado está adornado con líneas curvas y tallas de madera, creando una sensación de calma y comodidad entre los paisajes rurales. En ocasiones, los materiales más sencillos crean algo único. El puente de bambú de Kampong Cham, Camboya, es la prueba viva de ello. Cuesta creer que soporte hasta 4 toneladas de carga, considerando lo frágil que parece a primera vista. Más de 50.000 tallos de bambú se seleccionan con cuidado y se colocan en una estructura de casi 800 metros de largo. Cada estación seca, cuando el Mekong se retira, los lugareños vuelven a montar el puente. Y con la llegada de las lluvias lo desmontan y lo guardan hasta la temporada siguiente. Para los habitantes locales no es solo un puente, es parte de su cultura, sus tradiciones y su vida cotidiana. En el norte de España, en el corazón del País Vasco, se alza una auténtica leyenda de la ingeniería, el Puente de Vizcaya. Conecta las ciudades de Portugalete y Las Arenas, extendiéndose a lo largo de 164 metros y elevándose a 61 metros de altura. Desde su inauguración en 1893, el puente funciona mediante un sistema único de góndola suspendida. En solo 90 segundos, transporta personas y vehículos sobre el río Nervión. Pero el puente no es solo transporte. Desde hace poco se instalaron ascensores en las torres que elevan a los turistas hasta miradores situados a 50 metros. Desde allí se abre una vista cautivadora del puerto y la bahía de Abra, un auténtico regalo para la vista. El transbordador colgante más antiguo del mundo, incluido en la lista de la UNESCO, se ha convertido no solo en un monumento del pasado, sino en un símbolo vivo del presente. ¿Por qué no construir un puente en círculo? A primera vista puede parecer una decisión extraña, pero en Uruguay los arquitectos siguieron justamente ese camino. El puente Laguna Garzón fue concebido no solo como un objeto estético, sino también como herramienta de seguridad. El presupuesto inicial era de $5 millones, pero se duplicó hasta 11 millones, para ralentizar el tráfico y minimizar los accidentes. Esta forma circular obliga a los conductores a reducir la velocidad y, a la vez, ayuda a preservar el ecosistema de la laguna. Antes aquí operaba un pequeño transbordador capaz de transportar solo 2 coches a la vez. Ahora, sin embargo, por el puente pasan hasta 1000 automóviles al día. Funcionalidad, estilo y cuidado por la naturaleza, todo en un mismo anillo. Monumental como la época en que fue creado. Construido aún en el siglo XIX, el viaducto Gulch sigue asombrando por su escala y precisión de ejecución. Fue uno de los proyectos más costosos de la Alemania industrial. 26 millones de ladrillos, 81 arcos, 4 niveles. Más de 1.700 trabajadores se esforzaron en su construcción, enfrentándose cada día a desafíos técnicos y climáticos. En 1851, el viaducto fue inaugurado solemnemente y se elevó a 78 metros. Desde entonces sigue siendo una importante arteria ferroviaria entre Sajonia y Baviera. Y por cierto, aún mantiene el récord mundial como el puente de ladrillo más grande del planeta. Él no solo conecta 2 orillas, une pasado y futuro.
El Helix Bridge en Singapur no es simplemente un puente peatonal, sino un símbolo del progreso ingenieril y artístico. Su forma helicoidal recuerda a una molécula de ADN que se curva con elegancia sobre las aguas de Marina Bay. La longitud de la construcción es de 280 metros y es uno de los puentes peatonales más grandes de la ciudad de León. De día es un excelente lugar para pasear y de noche ofrece un espectáculo lumínico mágico. Brillantes diodos LED transforman el puente en una cinta centelleante que se refleja en el agua. Esta construcción no solo une puntos en el mapa, sino que suscita verdaderas emociones en cada persona que la atraviesa. Bienvenido al camino más peligroso del mundo, como un puente que conduce directamente al cielo. Huashan es una montaña sagrada en China, donde la ruta hacia la cima transcurre sobre estrechas tablas de madera, clavadas directamente a un acantilado vertical. Creada hace cientos de años por monjes taoístas en busca de reclusión, esta senda sigue provocando escalofríos. La altura es de más de 2000 metros. No hay barandillas, solo cadenas y el vacío bajo los pies. Ahora el recorrido está parcialmente modernizado para los turistas, pero recorrerlo sigue estando al alcance únicamente de los más decididos. Cascos, arneses y nervios de acero, obligatorios. Cada paso es una prueba de coraje. Cuando lo miras, parece que el río flota en el aire. El acueducto de Pontcisilte en Gales es un auténtico puente de agua, elevado a 38 metros sobre el Valle del Dee. Construido de hierro fundido, sostiene un canal de casi 300 metros por el que navegan barcas como si fuera el cielo. Al lado hay un estrecho sendero para peatones y sin barandillas. Por ello, pasear por el acueducto es belleza y aventura que cosquillea los nervios. Han pasado más de 2 siglos desde su construcción y sigue siendo igual de fiable. No en vano esta obra recibió el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. A primera vista parece un simple puente de piedra antiguo, pero tras él se esconde mucho más. Se trata de un puente con reputación diabólica en lo más profundo de Inglaterra, donde escalones de piedra yacen a través del río desde hace miles de años. Según viejas leyendas, apareció ya en el año 1000 antes de nuestra era, como si hubiera sido construido por el propio diablo. Y en los turbulentos tiempos de la Edad Media, este puente supuestamente sirvió de refugio frente a invasores y conflictos. Incluso fue inmortalizado en un sello postal, en 1969. Con el tiempo el agua arrastraba las piedras, las inundaciones amenazaban su solidez, pero el puente lo sobrevivió todo. Hoy sigue en pie, restaurado, pero aún impregnado de espíritu de antigüedad y leyendas. Ahora imagina un puente por el que no circulan coches sobre el agua, sino que el agua fluye sobre los coches. ¿Suena a ciencia ficción? En absoluto. Es una realidad en los Países Bajos. El acueducto Vamir se inauguró en 2002 y se convirtió en un verdadero prodigio de la ingeniería. Su longitud es de 25 metros, su anchura de 19 y la profundidad del agua alcanza 3 metros. El puente une la parte continental de los Países Bajos con la provincia de Flevoland. Los arquitectos dieron un paso audaz. En lugar de los habituales enlaces y túneles, permitieron que el agua cruzara la autopista. Aquí pueden moverse al mismo tiempo barcos, automóviles e incluso peatones. Para ellos existe un carril aparte. El acueducto Vamir no es solo una solución ingenieril, es un arte de pensar valiente, digno de admiración. Cuesta creerlo, pero estos puentes existen de verdad. Auténticas obras maestras de la ambición humana que se elevan sobre paisajes que quitan el aliento. Si eres un verdadero amante de la aventura, incluye sin falta en tu ruta el Puente Ruggi. Este impresionante puente de 100 metros se extiende a 140 metros de altura sobre un pintoresco valle. Su arquitectura está inspirada en el bastón Ruggi, antiguo símbolo chino de suerte y prosperidad. Una de las características más espectaculares del Puente Ruggi son sus tramos de cristal que, como por arte de magia, atraen cada año a miles de turistas. Al caminar sobre los paneles transparentes, parece que flotas en el aire, sintiendo el aliento de la naturaleza bajo tus pies. Regresamos al siglo XX. En 1937 apareció un puente que se convirtió en toda una leyenda de la ingeniería, el Golden Gate. No solo fue el puente colgante más largo de su época, sino también uno de los símbolos más reconocibles de los Estados Unidos.
Este gigante de la ingeniería se extiende a lo largo de 2,7 kilómetros, uniendo las partes oriental y occidental de la bahía de San Francisco. Su construcción requirió más de 880,000 toneladas de acero y 1,2 millones de metros cúbicos de hormigón. Su inconfundible color hace que el puente destaque incluso en la densa niebla, y por la noche brilla con miles de luces, creando un espectáculo hipnótico. El Puente Dorado no es solo una atracción turística. Aquí se celebran regularmente eventos de gran escala, incluido el famoso Maratón de San Francisco. Se ha convertido en un héroe de culto de Hollywood y en símbolo del sueño hecho metal. ¿Y si un puente pestañara? Así es exactamente el Puente del Milenio en Gateshead, Reino Unido. A primera vista recuerda a unos párpados gigantes que parpadean suavemente sobre el agua. Construido a comienzos de los 2000, el puente fue inaugurado oficialmente por la reina Isabel II y de inmediato recibió un prestigioso premio del Real Instituto de Arquitectos Británicos. Su estructura consiste en dos arcos esbeltos. Uno es la calzada y el carril bici. El otro, el elemento vertical portante. Un sistema hidráulico especial permite que el puente se eleve hasta 40 grados en solo 4,5 minutos, garantizando el paso de embarcaciones de hasta 25 metros de altura. Es un auténtico puente de nueva generación que une las orillas con la elegancia y el estilo dignos de un honor real. Si alguna vez has visto en internet la foto de un puente de pendiente aterradora que se alza como una montaña rusa, lo más probable es que fuera el Eshima Ohashi. A menudo se le llama el puente más espeluznante del mundo. Desde la distancia parece que ningún vehículo podría subir o bajar con seguridad por una pendiente así, pero en realidad su inclinación es de apenas alrededor del 6%, totalmente segura para la circulación. El puente se eleva por encima de la superficie del agua, permitiendo el paso libre de los barcos. Gracias a su inusual efecto visual y a la ilusión óptica, se ha convertido en una sensación mundial en la red. Una rueda capaz de levantar una embarcación de 600 toneladas hasta una altura de 24 metros suena a ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, tal construcción existe de verdad. La rueda de Falkirk, en Escocia, es el primer elevador rotatorio de barcos del mundo, creado para conectar dos canales de diferente nivel, el de Forth y Clyde y el Union Canal. Su diseño se inspira en un hacha celta, un engranaje gigante de 35 metros de diámetro, con dos brazos simétricos de 15 metros de longitud cada uno. El mecanismo funciona según el principio de Arquímedes y requiere tan solo tanta energía como la necesaria para hervir 8 hervidores de agua. La rueda de Falkirk se ha convertido no solo en una maravilla de la ingeniería, sino también en un auténtico símbolo de Escocia, hasta el punto de que su imagen aparece en un billete de 50 libras. Hoy los turistas pueden no solo observar el funcionamiento del mecanismo, sino también subirse a una embarcación de excursión especial y sentir cómo la nave parece flotar en el aire. Mientras muchos puentes colgantes se deterioran con el tiempo, el Queshuachaca en el Perú se mantiene, igual que hace siglos, sin perder su fuerza ni su significado. Y lo más sorprendente, está hecho por completo de hierba. Desde hace cientos de años, este puente une las aldeas de la región de Kos, sirviendo no solo de paso, sino de símbolo de la cultura y la unidad del pueblo local. En primavera tiene lugar una ceremonia única. Los habitantes de toda la comarca se reúnen para deshacer a mano el viejo puente y trenzar uno nuevo, utilizando conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación. Esto no es solo ingeniería, es el alma del pueblo materializada en haces de hierba entretejidos por manos humanas. Hay puentes que cruzan ríos, hay otros que conectan orillas, y el puente de Millau en Francia parece estar dirigido al cielo. Es el puente atirantado más alto del mundo y se eleva sobre el Valle del Tarn, uno de los más profundos de Francia. La idea de esta grandiosa construcción fue del ingeniero Michel Virlogueux. Al principio el proyecto contemplaba bajar al valle, pero entonces uno de los ingenieros de carreteras hizo una pregunta sencilla: ¿para qué descender si se puede pasar por encima? Desde ese momento comenzó la historia de este majestuoso puente. Con sus 2,5 kilómetros de longitud y una altura máxima de 343 metros, superó incluso a la Torre Eiffel. Cada uno de sus 7 pilares pesa alrededor de 19,000 toneladas, un auténtico prodigio de la ingeniería.
Construido para sustituir una ruta obsoleta, el puente redujo considerablemente el tiempo de viaje entre las regiones. Hoy, si viajas a Francia, incluye sin falta el Millau en la lista de lugares que visitar. Asombra tanto como la propia Torre Eiffel. El nombre suena siniestro. Puente del Diablo. Podrías imaginar algo lúgubre y aterrador. Pero en realidad, el Rakotsbrücke, en el Parque Kromlau de Alemania, provoca más admiración que miedo. Según la leyenda, solo el propio diablo podría construir un puente tendido sobre el agua sin un solo pilar de apoyo. Su curva arqueada, combinada con el reflejo en el agua, crea un círculo perfecto, como recortado de un sueño. Es como un portal a un mundo de cuento. No es solo un puente, es una fantasía de piedra hecha realidad. Hace tiempo que se convirtió en lugar de peregrinaje para fotógrafos, soñadores y quienes creen en la magia de las leyendas antiguas. Un puente que parece salido de un mito le da la bienvenida en la ciudad de Da Nang, Vietnam. Es el Puente del Dragón, una gigantesca estructura de acero que reproduce las curvas de un majestuoso dragón que planea sobre el río Han. La longitud del puente es de 568 metros y su peso se acerca a 9.000 toneladas. Pero la verdadera magia comienza de noche, cuando más de 2.500 diodos emisores de luz lo transforman en un prodigio resplandeciente. Y los fines de semana, exactamente a las 21 horas, sucede aquello por lo que acuden aquí multitudes de turistas. El dragón escupe fuego y agua, creando un hipnotizante espectáculo de luz. Y no olvide acercarse al vecino, Puente de los Enamorados, donde las parejas dejan candados con deseos y nombres. Otro toque romántico para este escenario de cuento. ¿Creen que es posible construir una auténtica escalera al cielo? En China ese proyecto ya se ha hecho realidad, y así lo llaman. La autopista express de Yuxi asombra con su concepto arquitectónico. Cada kilómetro recorrido le eleva 7,5 metros más arriba, como si la propia carretera condujera a las nubes. Trazada entre montañas, túneles y viaductos, la vía incluye 270 puentes y 25 túneles. No es simplemente una autovía, sino un monumento a la valentía humana y al arte de la ingeniería, que abraza la naturaleza sin estropear su belleza. Aún más sorprendente es que la construcción de este gran proyecto llevó solo 5 años. De pie en la cumbre de esta carretera, en Yaxi, queda claro, cuando las personas se atreven a soñar y actuar, nada es imposible. Hay puentes que llevan del punto A al punto B, y hay puentes, como el Nam Pu en Shanghai, que se convierten en una auténtica aventura arquitectónica. Desde lo alto parece un laberinto perfectamente trazado, retorcido en una poderosa espiral. Su longitud es de 8.346 metros. Se convirtió en un elemento clave del sistema de transporte, uniendo el Shanghái antiguo con el barrio en rápido desarrollo de Pudong. Su particularidad ingenieril principal es el intercambiador circular. No solo aporta espectacularidad visual, sino que permite reducir la pendiente de la subida sin ocupar demasiado suelo urbano. Hasta 1991, para pasar de una orilla a la otra, solo se podía usar ferries. Cuentan que la forma del puente la inspiró un niño de 9 años, hijo de arquitectos, que dibujó algo parecido en su cuaderno. ¿Quién sabe? Tal vez las ideas más geniales nazcan realmente de la fantasía infantil. ¿Dónde más podrías ver un puente que ha crecido de un árbol? En el estado indio de Meghalaya, en la aldea de Mawsynram, las carreteras se vuelven a menudo intransitables en plena temporada de lluvias. Pero el pueblo Khasi halló una solución única. Cultivan puentes a partir de las raíces de los ficus. Sí, oíste bien. Aquí las raíces no se cortan, se guían. El puente Umshing, por ejemplo, consta de 2 niveles de raíces entrelazadas a mano. Estas construcciones vivas pueden soportar hasta 50 personas al mismo tiempo y sirven a la gente desde hace más de 180 años. Para llegar a él, hay que superar empinados y estrechos senderos de montaña. Pero el esfuerzo vale la pena. El viaje te hace sentir dentro de un cuento. Ahora los habitantes locales están construyendo un tercer nivel, con la esperanza de atraer a aún más turistas que valoren esta magia creada por la naturaleza y las manos humanas. Cielo bajo los pies. Eso sienten los viajeros al pisar el Sky Bridge en Malasia. Esta obra maestra de la arquitectura flota a más de 700 metros sobre el nivel del mar, apoyándose únicamente en un pilar de acero y un sistema de 8 cables tensados.
La longitud del puente es de 125 metros y se llega a él mediante un pintoresco teleférico que le eleva hasta la cima de la montaña. La vista desde las dos plataformas de observación deja sin aliento. Los verdes bosques tropicales se funden con el azul del mar y las nubes parecen al alcance de la mano. Pero pocos saben que la construcción del puente fue todo un desafío. Cada elemento se alzaba hasta la cima con ayuda de helicópteros, y el montaje requirió una precisión de joyero. Este lugar no es simplemente una atracción, sino una experiencia única que permanece en la memoria para siempre. Escenas inquietantes de la película La Quinta Ola muestran cómo se derrumba el famoso Tower Bridge de Londres. Por suerte, en la realidad lleva en pie firme y orgulloso más de 100 años, uniendo las orillas del Támesis. No es solo un puente, es un símbolo de Londres, adornado con detalles gótico-victorianos y majestuosas torres. Entre ellas hay una pasarela peatonal elevada con vistas panorámicas de la capital. La particularidad del Tower Bridge es que su parte central se levanta para dejar pasar los barcos. Incluso un siglo después de su inauguración, el puente es cruzado cada día por más de 40.000 personas. Su imagen adorna recuerdos, postales y, por supuesto, los corazones de todos los que lo han visto alguna vez en vivo. Entre las nubes, en las montañas de Vietnam, parece flotar una cinta mágica, el Puente Dorado. Su longitud es de 150 metros y se sostiene en las palmas de un gigante. Así es su construcción. Dos manos gigantes sostienen el puente como si fuera obra de dioses antiguos. Parece que las manos estén talladas en piedra, pero en realidad son un armazón de tubos de acero recubiertos de malla metálica y fibra de vidrio. Las barandillas del puente están revestidas de acero dorado y piezas de titanio, dándole un brillo noble. El Puente Dorado se concibió no solo como una rareza arquitectónica, sino también como una solución práctica para los turistas, para facilitar la subida por una pendiente empinada. En resultado, se ha convertido en una atracción de nivel mundial y en un prodigio fotogénico que nunca se olvida. La maravilla de la ingeniería ante ti se llama El Ferdinand, uno de los puentes ferroviarios más monumentales de su época. Cada sección de acero de este gigante alcanzaba una longitud de 40 metros y pesaba asombrosas 152 toneladas. Y el peso total de la estructura superaba las 14.000 toneladas. Y a pesar de unas dimensiones tan colosales, el puente podía girar en solo 18 minutos, gracias a un potente sistema eléctrico de rotación. Antes era un nudo de transporte clave, pero todo cambió en 2014, cuando se amplió el canal de Suez. El puente cesó su funcionamiento. Sin embargo, incluso hoy sigue siendo un símbolo de audacia y precisión ingenieril. ¿Recuerdas la película con Sylvester Stallone, Máximo Riesgo? Ese mismo puente que acelera el pulso con tan solo mirar hacia abajo existe de verdad. Es el Ponte Cristallo, un puente colgante de 30 metros de longitud, situado en los Dolomitas, en la ruta Via Ferrata Ivano di Bona. Une acantilados verticales, creando sensaciones intensas incluso en los aficionados al extremo más curtidos. Para recorrer este camino no basta el valor, se necesita resistencia física y plena concentración. El puente, con su construcción estrecha e inestable, se utilizó hasta 2016, cuando fue cerrado por motivos de seguridad. Pero todavía hoy sigue siendo un símbolo de adrenalina y auténtica libertad. Los duros inviernos de Rusia dejaron su huella en este puente. Años de heladas y hielo dañaron sus soportes, y barandillas, sencillamente, no había. Cada intento de cruzarlo era como jugar a la ruleta rusa. Aún así, había conductores audaces que se arriesgaban, confiando solo en su pericia y un poco de suerte. Lo sorprendente es que, pese a todos los peligros, nunca se registró una tragedia aquí. Este puente se convirtió en una especie de prueba de valentía y fortuna. Los romanos sabían de construcción, y el Pont du Gard lo demuestra claramente. Construido en el siglo I de nuestra era, aún se alza sobre el río Gardón y se considera una de las obras antiguas mejor conservadas. Pero no era solo un puente, era parte de un acueducto que abastecía de agua a Nimes. Su longitud alcanzaba casi 50 kilómetros. Su altura es de 48 metros. Todo se construyó sin una sola gota de mortero. Cada piedra fue ajustada con precisión de joyería. Sus macizos arcos se disponen en 3 niveles,
creando una simetría espectacular. El lugar se ha convertido en la meca de turistas y amantes de la historia. Al estar frente a él, entiendes, aquí está, un verdadero milagro de la ingeniería que ha resistido la prueba de 2 milenios. ¿Cómo logró China construir uno de los puentes colgantes más impresionantes del mundo, justo al borde del mar de la China meridional? El puente Tsingma no es solo un gigante de la ingeniería, sino un auténtico desafío, ante el cual a los ingenieros estadounidenses solo les quedaba preguntar, asombrados, ¿cómo lo lograron? Conecta las islas Xingyi y Ma Wan en Hong Kong, y asombra no solo por su tamaño, sino también por su multifuncionalidad. En su estructura de 2 niveles, caben 6 carriles para automóviles y 2 líneas ferroviarias. Tal combinación es una gran rareza para los puentes colgantes, especialmente aquellos que a diario se enfrentan a tifones furiosos y al potente flujo del tráfico portuario. Su longitud supera 1,34 millas, y el vano principal se extiende a 4.518 pies, lo que hasta hoy convierte a Tsingma en uno de los puentes de su tipo más extensos del planeta. Pero aquí no impresiona solo la escala. Detrás de este proyecto hay una mente verdaderamente brillante de la ingeniería. La construcción debía soportar vientos huracanados, terremotos y la amenaza constante de la corrosión salina, y al mismo tiempo ser capaz de dar paso a más de 80.000 automóviles y trenes de alta velocidad a diario. La obra comenzó a comienzos de los años 90 y pese a la escala colosal, se completó en pocos años, exactamente en plazo y bajo presión. El puente se inauguró solemnemente en 1997, justo en el momento de la transferencia de Hong Kong a China. Simbólico, ¿no es cierto? ¿Cómo construir un puente de tal longitud que pudiera unir Nueva York y Filadelfia con holgura? En China conocen la respuesta. El viaducto Danyang Kunshan es el puente más largo del mundo, extendiéndose a lo largo de 102,4 millas. Se convirtió en parte del ferrocarril de alta velocidad Pekín-Shanghai y atraviesa de todo: pantanos, arrozales, ríos y lagos. Al mismo tiempo, la zona es propensa a terremotos y tormentas fuertes, lo que hacía el proyecto especialmente arriesgado. Más de 10.000 trabajadores trabajaron en él alrededor de 4 años, y el resultado superó las expectativas. Hoy, por él se lanzan trenes a velocidades de hasta 186 millas por hora, reduciendo significativamente el tiempo de viaje y desarrollando la economía de la región. Desde lo alto, el puente parece una gigantesca cinta de hormigón apoyada sobre 9.500 poderosos pilares. No solo es un récord, sino también un símbolo de que China ha dejado atrás el papel de jugador rezagado en ingeniería. Es posible combinar puentes, túneles e islas artificiales en un solo proyecto capaz de soportar tifones y un flujo interminable de embarcaciones. China lo hizo, construyendo el grandioso puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. La extensión total de la obra es de alrededor de 34 millas. Aquí hay también un túnel submarino de casi 4 millas, que desciende bajo rutas marítimas muy transitadas, y 2 islas artificiales que conectan las secciones del puente. La construcción llevó casi una década, exigiendo la máxima precisión y tecnologías de vanguardia. Ahora el tiempo de viaje entre las 3 ciudades se redujo de 3 horas a 45 minutos. Este proyecto se convirtió no solo en un récord de ingeniería, sino en un poderoso estímulo para el comercio, el turismo y la economía de toda la región. ¿Has visto alguna vez un puente que al mismo tiempo es un túnel, se extiende 15 millas a través del mar abierto y reduce un trayecto de 2 horas a 30 minutos? La línea Shenzhen-Zhongshan es una de las soluciones de ingeniería más audaces de China. Este megaproyecto conecta 2 poderosos centros económicos a través del delta del río Perla, y lo hace no por una ruta simple. Aquí se unieron un túnel submarino, islas artificiales y 2 gigantescos puentes marítimos, todo en un solo proyecto. Tal híbrido es uno de los objetos de infraestructura más complejos del planeta. El túnel, de 4,7 millas de longitud, pasa bajo el agua, y los puentes están diseñados para resistir los golpes de los tifones, la corrosión marina y un flujo interminable de automóviles. Los constructores trabajaron en condiciones de mareas, navegación intensa y presión de profundidad, sin perder precisión y sin salirse del calendario. Pero esto no es solo belleza arquitectónica, es una arteria por la que se desplazarán millones de personas y toneladas de carga a diario, alimentando la región de la Gran Bahía, el análogo chino del Silicon Valley,
solo que en una versión mucho más a gran escala. ¿Debe una autopista común trepar entre las nubes y serpentear sobre cumbres montañosas para cumplir su tarea? En China están seguros de que sí, y mucho. La autopista Yaxi, apodada la carretera al cielo, no es solo una ruta pintoresca, sino una auténtica obra maestra de ingeniería capaz de impresionar incluso a los especialistas más experimentados de Estados Unidos. El trazado se extendió aproximadamente 149 millas a través de las duras montañas de la provincia de Sichuan, superando un desnivel de más de 4.265 pies en un tramo corto. Imagina, sales del centro de Denver y en unos minutos te encuentras en la cima de una montaña, pero todo esto a velocidad de autopista. Para hacer realidad este proyecto, fue necesario construir más de 270 puentes y 25 túneles, incluidos grandiosos viaductos que parecen flotar entre las nubes. En algunos puntos, el conductor se encuentra por encima de la capa nubosa, rodeado de escarpados farallones y valles brumosos. Quienes han pasado por aquí dicen que es como un viaje a otro mundo. Los ingenieros abordaron la tarea con precisión de joyero. No solo trazaron la carretera en línea recta, sino que literalmente la tejieron en el relieve, como un hilo en una tela. Hay puentes que asombran por su tamaño, y hay otros que maravillan por su inteligencia y funcionalidad. El Hutong del Yangtze logró combinar ambas cualidades. Este gigante de 2 niveles conectó la ciudad de Nantong con la megalópolis de Shanghái, convirtiéndose en uno de los nodos de transporte más impresionantes del país. Arriba, 6 carriles de tráfico automovilístico. Abajo, trenes de alta velocidad que vuelan a más de 250 kilómetros por hora. 2 sistemas de transporte en una sola estructura, y todo ello sin el menor contratiempo. El vano principal supera los 3.900 pies, lo que lo convierte en uno de los más largos del mundo entre los puentes atirantados. Los constructores tuvieron que tener en cuenta corrientes poderosas, vientos fuertes y la vibración constante de camiones y trenes. Por la noche, el puente se transforma. Una iluminación brillante en tonos arcoíris lo convierte en un símbolo resplandeciente de la China moderna. Y lo principal, redujo el tiempo de viaje entre 2 grandes centros de 3 horas a menos de 1. No es solo comodidad, sino una enorme ganancia económica y una aceleración del transporte de carga. ¿Cómo sustituir un enorme puente vial sin paralizar al mismo tiempo el tráfico de la ciudad? En la mayoría de los países eso llevaría semanas, pero en China lo hicieron todo en 43 horas. El puente San Yuan en Pekín es un nudo de transporte clave que conecta el centro de la ciudad con la autopista hacia el aeropuerto. A diario pasan por él más de 200.000 automóviles. En 2015 quedó claro que el viejo puente, construido en los años 80, requería sustitución, pero cerrarlo por mucho tiempo era imposible. La solución resultó genial. Se construyó un puente nuevo al lado y luego se desplazó entero al lugar del antiguo mediante un sistema especial de rieles e hidráulica. Más de 1.300 trabajadores trabajaron sin pausa y en menos de 2 días el nodo renovado se abrió al tráfico. Un nivel de coordinación y precisión así solo puede lograrse con una coordinación perfectamente afinada de todos los servicios. A veces surgen proyectos que cambian las reglas del juego. Tal fue el túnel de aguas profundas bajo el estuario del río Perla, que desciende a una profundidad de 164 pies. Es parte del ferrocarril de alta velocidad Shenzhen-Jiangmen y ya ha logrado impresionar a especialistas de todo el mundo. Lo excava una de las máquinas tuneladoras más avanzadas del mundo, un coloso especialmente creado, capaz de trabajar en suelos blandos bajo alta presión y con corrientes submarinas complejas. El túnel, de más de 8,2 millas de longitud, pasa bajo una de las rutas de navegación más concurridas del país, donde la geología complicada y las corrientes de marea podrían echar por tierra cualquier obra. Pero los ingenieros chinos no fueron por el rodeo, sino directamente a través de todos esos obstáculos. El proyecto conectará zonas económicas clave de la región de la Gran Bahía, acelerando bruscamente los transportes y reforzando la integración de las ciudades. Hasta hace poco, tal construcción se habría considerado imposible, y hoy China la está realizando adelantándose al calendario. ¿Es posible crear un mecanismo que eleve a decenas de personas a la cima de una montaña sin ruedas, cables ni rieles? En China pudieron. El ascensor Bailong, en el Parque Nacional de Zhangjiajie, se eleva a 1.070 pies y está inscrito en el libro Guinness de los récords como el ascensor exterior más alto del mundo.
Lleva a los pasajeros desde la base hasta la cima del peñasco en solo 88 segundos, menos de minuto y medio. ¿Por qué precisamente aquí? Las rocas y columnas de piedra de Zhangjiajie son increíblemente hermosas, pero llegar a ellas es difícil. El ascensor abrió el acceso a estos paisajes sin tender carreteras a través de las montañas. 3 cabinas de 2 pisos con acristalamiento panorámico permiten ver el bosque, los picos montañosos y los valles en todo su esplendor. Los constructores tuvieron que resolver tareas de refuerzo de las rocas, prevención de la erosión y cumplimiento de normas ambientales. Como resultado, el objeto se convirtió en un ejemplo de cómo las tecnologías modernas pueden combinarse con la preservación de la naturaleza. Cuando la naturaleza lanza un desafío, descargando sobre ti torrentes de agua impetuosa y amenazando con inundaciones, ¿se puede construir una obra que no solo contenga su fuerza, sino que la convierta en beneficio? China respondió a este desafío con la creación de la central hidroeléctrica Gopetan, uno de los megaproyectos más impresionantes y al mismo tiempo menos conocidos del país. Escondida en las montañas de la provincia de Guizhou, esta presa de gravedad de hormigón de alrededor de 728 pies de altura se alza sobre el río Wujiang, bloqueando su curso con un muro poderoso. A modo de comparación, es más alta que las torres del famoso puente Golden Gate en San Francisco. Pero Gopetan no es solo una presa para generar energía. Resuelve simultáneamente varias tareas estratégicas, produce electricidad, mejora la navegación y regula el nivel del agua, protegiendo ciudades y aldeas en la temporada de crecidas. Su potencia instalada es de 3 gigavatios y la generación anual se mide en miles de millones de kilovatios hora. Esa energía basta para abastecer a millones de hogares, reduciendo el consumo de carbón y disminuyendo así las emisiones nocivas. Sin embargo, el principal as bajo la manga de Gopetan es su multifuncionalidad. En la temporada de lluvias contiene las aguas impetuosas y en tiempo normal garantiza la navegación, permitiendo a los habitantes locales y a las empresas industriales utilizar las vías fluviales. La construcción fue una auténtica prueba. Cortados precipicios, geología compleja, clima cambiante. Pero los ingenieros chinos demostraron que, con una estrategia inteligente y tecnologías modernas, es posible convertir incluso las condiciones naturales más difíciles en aliadas. ¿Qué obra puede ejercer una influencia tal que cambie la rotación de la Tierra, aunque sea en microsegundos? Suena fantástico, pero eso fue precisamente lo que ocurrió con la presa de Las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más poderosa del mundo. Situada en el río Yangtze, en la provincia de Hubei, esta presa gigantesca se extiende a lo largo de más de 7.600 pies y se eleva casi 600 pies de altura. Imagina un edificio de 50 pisos tendido a través de uno de los mayores ríos del planeta. Su potencia instalada es de 22,5 gigavatios, suficiente para suministrar electricidad a más de 80 millones de hogares. La producción anual se acerca a 100.000 millones de kilovatios hora, lo que reduce significativamente el uso de carbón y las emisiones de dióxido de carbono. Pero esta presa no se construyó solo para obtener energía. También se convirtió en un instrumento clave en la lucha contra las inundaciones, que durante siglos asolaron las regiones a lo largo del Yangtze. Un enorme embalse se extendió 400 millas aguas arriba, acumulando agua en la temporada de lluvias y soltándola de manera dosificada, salvando ciudades y campos río abajo. Incluso la NASA señaló que el peso del agua en el embalse cambió la distribución de la masa del planeta, acortando la duración del día en una fracción diminuta de segundo. Este proyecto es un ejemplo de cómo la construcción puede influir no solo en la economía, sino también en la física de la Tierra. ¿Cuánto se tarda en construir una nueva estación de ferrocarril? Meses, a veces años. Pero en la ciudad de Longyan, en el sureste de China, levantaron una estación completa con vías y sistemas de señalización, en 9 horas. La noche del 19 de enero de 2018, más de 1.500 trabajadores, divididos en 7 equipos, en menos de medio día tendieron más de 10.000 pies de vías, instalaron desvíos, conectaron la señalización y completaron todos los trabajos clave. El secreto está en la preparación detallada. Todos los materiales y estructuras se habían preparado de antemano, y cuando empezó la cuenta atrás, cada cual conocía su tramo de trabajo. A la mañana siguiente, por los nuevos rieles ya circulaban trenes. Este proyecto se convirtió en parte de un programa a gran escala para el desarrollo de ferrocarriles de alta velocidad que conectan pequeñas ciudades con grandes arterias de transporte,
acelerando el crecimiento económico y mejorando la vida de las personas. ¿Cómo construir un ferrocarril de alta velocidad en montañas que se consideran el techo del mundo? China respondió, con alta tecnología, valentía y máxima precisión. La línea Lhasa-Ningxi se extendió 270 millas a través del Tíbet, pasando a alturas de más de 10.000 pies sobre el nivel del mar. Más del 90% del trazado discurre o bien por puentes o bien en túneles, todo para sortear laderas peligrosas, gargantas profundas y preservar la naturaleza circundante. Aquí los trenes aceleran hasta 100 millas por hora, y en los coches se mantiene la presión como en un avión para que los pasajeros no sientan la falta de oxígeno. Los viaductos cruzan gargantas, los túneles se adentran profundamente en la roca, y la vía resiste extremos de temperatura y una geología de lo más compleja. Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta el ecosistema de la región. La construcción se llevó a cabo de modo que se minimizara el impacto en la flora y la fauna. Esta vía no es solo un proyecto de transporte, es una arteria rápida que vincula el Tíbet con el resto del país y un símbolo de cómo se pueden superar barreras naturales. Si esta presa hubiera aparecido en otro lugar, tal vez se la habría percibido como un proyecto energético común. Pero Sangmu se alza a más de 11.800 pies en el Himalaya, justo en el corazón del Tíbet, y eso lo cambia todo. Es la primera gran central hidroeléctrica de China en el río Yarlung Tsampo, que al salir del Tíbet se convierte en el Brahmaputra y lleva sus aguas a India y Bangladesh. El proyecto no solo proporciona electricidad, se convirtió en una declaración de las capacidades del país. 6 enormes turbinas generan 510 megavatios de potencia, abasteciendo de luz a ciudades y aldeas del altiplano tibetano. Construir a tal altura es como trabajar en otro planeta. Frío helado, falta de oxígeno, relieve montañoso que la mayoría de ingenieros rechazaría. Los chinos superaron todas las pruebas, creando la presa de gran altitud más grande de la región, que se convirtió en un jugador serio en la energía. Pero Sangmu no es solo un triunfo de la ingeniería. Como el río alimenta a países aguas abajo, este proyecto atrajo la atención de todo el mundo y provocó disputas políticas. Aquí el agua no es solo un recurso, es una herramienta de influencia, geopolítica y poder, unidos en una sola obra. ¿Por qué China construyó una de las centrales hidroeléctricas más poderosas del planeta en el corazón de montañas severas? La respuesta es simple: buscan no solo energía, sino liderazgo en infraestructura. La central hidroeléctrica de Baigetán es la segunda más grande del mundo, solo por detrás de la célebre de las Tres Gargantas. Está situada en la frontera de las provincias de Yunnan y Sichuan y aprovecha el poderoso caudal del río Yangtze. 16 turbinas gigantes, cada una de las cuales entrega aproximadamente 1.340.000 caballos de fuerza, proporcionan electricidad a decenas de millones de hogares en todo el país. La construcción se llevó a cabo en uno de los rincones más complejos del planeta: gargantas estrechas, paredes verticales, alta actividad sísmica. China aplicó las tecnologías más avanzadas y cálculos precisísimos para superar estas dificultades. Además de su impresionante potencia, esta central ayuda cada año a reducir millones de toneladas de emisiones de carbono, desempeñando un papel clave en el futuro energético, verde, del país. En otro tiempo China importaba tecnologías para obras así, y hoy construye por sí misma proyectos capaces de cambiar el equilibrio de fuerzas en la energía mundial. Cuando China puso en marcha la línea ferroviaria Qinghai-Tíbet, no fue solo construcción, fue un paso más allá de lo posible. La arteria se extendió 1.215 millas desde la ciudad de Xining hasta Lhasa, cortando algunos de los paisajes más ásperos y de mayor altitud de la Tierra. En su punto más extremo, la vía asciende a más de 16.600 pies sobre el nivel del mar, más alto que el Monte Whitney, la montaña más alta de los Estados Unidos continentales. Y sí, los ingenieros estadounidenses quedaron en shock. Tender rieles a través del permafrost, zonas con aire enrarecido y tramos sísmicamente peligrosos, es una tarea casi irrealizable. Gran parte del trazado discurre por un terreno que en verano se convierte en una pasta viscosa. Para que los rieles no se hundieran, los ingenieros idearon un sistema que conserva el permafrost en estado congelado durante todo el año. En los vagones se suministra oxígeno para que los pasajeros no sufran mal de altura. Más de 675 puentes y más de 50 túneles, diseñados para vientos huracanados, nevadas y frío extremo, hacen de esta vía un símbolo de la resistencia de la ingeniería. Pero además de su solidez, aquí hay belleza.
picos nevados, praderas infinitas, rebaños de yaks, vistas dignas de las mejores páginas de las revistas de viajes. Sin embargo, este proyecto no es solo turismo. Vinculó el remoto Tíbet con el resto de China, abriendo nuevas oportunidades para el comercio, el turismo y el control estratégico de la región. Y ahora es tu turno. Escribe en los comentarios cuál de los proyectos te impresionó más y, sin falta, indica la palabra clave para que sepamos que llegaste hasta el final. Y por delante tenemos aún muchas historias que te cortarán la respiración. No te lo pierdas.